Yo agradezco mucho a Dios haber puesto delante de mí padres espirituales. Y uno de ellos fue nuestro hermano Don. De verdad, nuestro hermano Don fue un modelo. Fue un hermano que nos dio muchas grandes lecciones espirituales con su sencillez. El hermano Don no era un teólogo. El hermano Don era un padre. Pero no solamente era un padre humano, era un padre espiritual. Y en una conferencia él nos enseñó lo siguiente. Está en Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Él usó este versículo, que pudiera haber sido usado para explicar tantas cosas, para decir que cuando queremos lograr cosas, el resultado está en la base, y la base es la cooperación. Si muchos granos de arena se unen, el resultado de juntar muchos granos de arena será una gran montaña. No pareciera lógico, pero es el trabajo que hacen las hormigas. Por eso el hermano Don siempre, en su ministerio, enfatizó la participación. Todo el tiempo que hemos oído al hermano Don, él ha hablado de participar, él ha hablado de funcionar, de que todos los hermanos funcionen, porque bueno, fue el legado que recibió y que recibimos todos de nuestro hermano Lee y de nuestro hermano Watchman Nee. Bajo esa óptica, siempre las iglesias fueron dirigidas a participar todos. Por eso las salidas a evangelizar siempre fueron orientadas a la iglesia, aunque habían grupos específicos, pero siempre la iglesia salía a servir. Y más en este último tiempo han sido muchos hermanos incluidos en cuanto a servir. Yo creo que en nuestra experiencia en Venezuela había una lección no pasada, había una prueba pendiente, una materia que revisar. Porque de alguna forma nosotros podríamos decir, sin orgullo, sin altivez, que hemos llevado a todos los hermanos a participar de la palabra, cada uno a su nivel. Es decir, está a nivel de niños, a nivel de jóvenes, el alimento diario de todos los hermanos, la palabra ministerial, pegados a la palabra, al hablar profético que estamos recibiendo. En cuanto a los servicios, nunca habíamos tenido tanta inclusión de hermanas, de jóvenes. Pero en cuanto a las ofrendas, siempre, esa fue nuestra materia pendiente. Yo tengo sirviendo en Venezuela más de 30 años. Y durante estos 30 años hemos visto diferentes experiencias. Pero es ahora cuando yo estoy viendo un despertar nuevo. Es cuando estoy viendo una reacción diferente de todos los hermanos. Y esto es el resultado de lo que hemos construido lentamente en cuanto a nuestra unanimidad y nuestro perfeccionamiento. El voto occidente es simplemente la materia que faltaba. El voto occidente es simplemente el despertar de los hermanos a un hecho inevitable. El evangelio tiene que expandirse. La salvación es gratuita. Nadie paga por ser salvo. Pero expandir el evangelio es muy costoso. Porque usar transporte, usar medios, alcanzar lugares, usar vías de comunicación, usar medios de comunicación, usar recursos, mover personas, alcanzar Cuba, alcanzar África, ir a Centroamérica, viajar a Brasil, atender zonas remotas de Venezuela. Todo eso implica un costo. Por muchos años lidiamos, ¿verdad?, cómo llevar adelante este asunto, hasta que con mucha oración el Señor nos dio algo muy sencillo, el voto occidente, donde todos los hermanos pueden participar. No es un asunto muy pesado, es simplemente la participación del cuerpo de Cristo con un monto mínimo. Un hermano puede participar con $0.50, con $1, con $2, lo que está en su corazón. Solamente que esa participación va a ser fundamental, porque es su grano de arena. Es por eso que yo alabo a Dios por haber dado este camino y puedo decir que fue una respuesta de Dios a muchos años de oración respecto a este asunto. En Venezuela siempre hemos tenido muy pocos recursos que manejar económicamente. Pero recuerdo que, según el principio del grano de arena, se levantó la estancia. Según el principio del grano de arena, tenemos Cesarea. Según el principio del grano de arena, tenemos esto, con el cual estamos grabando hoy. Solo que la obra no tiene un alfolí. El alfolí lo tienen las iglesias. Y el principio del grano de arena es abrir nuestro corazón para que todos los hermanos se sientan bendecidos y sientan que pueden ser participantes de expandir el evangelio. Amado hermano, y a todos los que nos escuchan,
Cuando colocas un grano de arena, un simple grano de arena, posiblemente no ves la magnitud del asunto. Pero cuando esos granos de arena se coliman, cuando esos gramos de arena vienen juntos, esos granos de arena son los que detienen el mar, son los que detienen el avance de la iniquidad. Esos granos de arena insignificantes, simples, son los que hacen grandes cosas. Amado hermano, yo te motivo y motivo a todos los hermanos a colocar un grano de arena. No estamos tomando un modelo incisivo, invasivo. Queremos simplemente que cada hermano tenga el derecho y la alegría de participar en la expansión del Evangelio. Con el grano de arena llegamos a Cuba. Con el grano de arena hoy tenemos más de 500 hermanos en Cuba y queremos que esto continúe y dependemos de que todos los hermanos, de manera simple, sencilla, de corazón, puedan brindar el apoyo colocando un grano de arena. Eso es Voto Occidente. Cada hermano va a colocar un grano de arena según la posibilidad que tenga y ese grano de arena es su participación en esta obra del reino. Realmente gracias por esta entrevista y realmente que Dios pueda bendecir a todos los que colocan ese grano de arena para que podamos avanzar. Dios les bendiga. Amén. Jesús es el Señor, amados jóvenes. Dios les bendiga. Llegamos al mensaje número 3 de esta conferencia Generación Final. Y queremos que sigan disfrutando. Dios nos regaló 2 mensajes maravillosos en los cuales pudimos disfrutar, recibimos mucha luz y aún Él quiere alumbrar nuestra vida el día de hoy. Entonces, prepara tu corazón ahí donde estás y vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar un himno nuevo que se llama El Milagro de la Aurora. Y este himno está basado en la revelación del Salmo 110. El Salmo donde dice que Dios va en este tiempo final a mandar su rocío de jóvenes santos. Amén. Un ejército de jóvenes santos. Dile al que está a tu lado, tú eres parte de ese ejército de jóvenes santos. Tú eres parte de eso. Amén. Aleluya. Tú eres parte, amado joven, de este hermoso ejército que traerá al Señor de vuelta y peleará con Él hasta el fin. Cuando todo es tan incierto y la noche es más oscura, cuando el mundo es más fuerte y las sombras son más densas, nuestra esperanza aumenta, pues la aurora está más cerca, como el sol de las alturas, Jesús volverá. Somos al rocío que emerge de la oscuridad, al amanecer propagamos Señor Jesús. en la tierra un ejército de Dios que da a conocer al fin la luz. En la noche voraz, un milagro habrá, en nosotros la aurora se expresará, en la hora final,
haya escogido para este tiempo final. Un tiempo donde, somos el rocío que emerge desde la oscuridad en estas densas tinieblas. Oh, Señor Jesús, al amanecer. Al amanecer, propagándose la tierra, un ejército de Dios que da a conocer al fin la luz. En la noche voraz, un milagro habrá. En nosotros la aurora se expresará. En la hora final, nuestra luz vencerá. En nosotros la aurora se expresará. Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre. Venceremos el mal, reinaremos con Dios por siempre. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Jesús es el Señor. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso es que Dios nos haya hecho parte de este ejército de vencedores. Déjame decirte el día de hoy, amado joven, que tú puedes reinar. Tú puedes reinar con el Señor y el Señor te ha escogido para este tiempo. Vamos a cantar este himno que se llama Tú reinas, porque el Señor reina y vive por los siglos de los siglos. Él es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro todo. Aleluya. Amén. Tú reinas, tú vives, inundas por siempre mi ser. Tú reinas, tú vives, inundas por siempre mi ser. Ven, inclina tus oídos y respóndeme, pues perdido y carente estoy sin ti. Ven, presérvame, te ruego, Señor,
ser compasivo con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros cada día de nuestra vida. Señor, gracias porque tú nunca nos has dejado, Señor. Señor, tú has estado con nosotros, Señor, y nos has mostrado que eres un rey compasivo, un rey maravilloso, un rey que suple todas las cosas y estás dispuesto para socorrernos en el momento de nuestra angustia, Señor. Oh, Señor Jesús, ayúdanos a comprender, Señor, y a experimentar que tú eres el rey de nuestra vida. Ven a reinar en nuestro corazón, Señor. Oh, Señor Jesús, y remueve todo aquello que no te agrada, Padre. Remueve todo aquello que tú quieres remover en esta hora, Señor. Quita el rencor, quita la ira, Señor. Quita la frustración, Señor. Quita la depresión, Padre. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Vamos a cantar. Eres paciente. Eres paciente. Señor Jesús, dilo una vez más con nosotros. Eres paciente, maravilloso. Que se escuche, lleno de gracia. Oh, Señor Jesús, eres Dios. Huyan los montes, tiemble la tierra, grande y temible es tu nombre, Señor. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, amados jóvenes. Disfruten del mensaje número 3. Amén. Jesús es el Señor. Seguimos en nuestra conferencia Generación Final. Amén. Y el Señor sigue hablando con nosotros, ¿verdad? En el mensaje 1, en el mensaje 2, el Señor nos habló de una manera amorosa, pero también de una manera muy clara. El sentimiento de la palabra, ¿verdad?, que el Señor nos está hablando en esta conferencia, es una palabra que tiene un sentimiento. El Señor quiere remover de su iglesia, quiere remover de todos nosotros aquello que no pertenece a su naturaleza santa, a su naturaleza divina. Y en este mensaje, ¿verdad?, cuyo título es La palabra que nos sacude, basado en Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 28, nosotros queremos transmitir unas palabras de introducción, ¿verdad? Hebreos 12, 25 al 28, dice así: Mirad que no desechéis aquel que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos aquel que nos amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Alabado sea el Señor.
Señor quiere producir en nosotros realidad, ¿verdad? Los versículos que acabamos de leer dicen que hay una promesa. El Señor va a remover no solo las cosas que están en los cielos, sino también las cosas que están en la tierra. Solo que ese trabajo comienza por la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios y nosotros, como la generación final, debemos identificarnos y cooperar con el Señor con relación al trabajo que Él quiere hacer en nosotros. La iglesia tiene una misión, la misión de traer el reino de Dios aquí en la tierra. Para poder explicar esto, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar un diagrama que queremos mostrarles. Este diagrama es para explicar la diferencia que hay entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios es la esfera donde Él ejerce su autoridad de eternidad a eternidad. Querido joven, nosotros debemos entender qué significa soberanía. Soberanía significa que Dios está en su trono. Él está controlando todas las cosas que acontecen en este universo y que acontecen en la tierra y principalmente las cosas que acontecen en la iglesia. Aleluya. En algún momento de la eternidad pasada, Lucifer, un arcángel creado por Dios de manera especial, con sabiduría y hermosura, él se rebeló contra Dios, ¿verdad? La iniquidad entró en su corazón y nació el orgullo, y desde entonces aquí en el universo existe una autoridad clandestina, una autoridad paralela a la autoridad absoluta de Dios. Desde entonces, bajo el gobierno de Dios, Dios lo arrojó a tierra y como resultado, entonces Lucifer pasó a ser el príncipe de este mundo, que nosotros vivimos hoy en este mundo y él gobierna todas estas cosas. Nosotros necesitamos tener claridad de que nosotros no somos del mundo. Nosotros le pertenecemos a Dios y tenemos un destino. El destino es la manifestación del reino de los cielos. Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza, con el objetivo de que el hombre pudiera cooperar con Dios y restablecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. Mas Satanás, que es el engañador, que es el seductor, engañó al hombre. El hombre desobedeció a Dios, entró el pecado y por el pecado pasó la muerte a todos los hombres. Pero le damos gracias a Dios que Él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero gobernante. Él fue designado por Dios para que pudiera efectuar la redención por nosotros. Él vivió en esta tierra y su vivir llegó a ser un modelo para todos nosotros, de un hombre que vive para hacer la voluntad de Dios. En la cruz Él efectuó la redención y en resurrección Dios le hizo Señor y Cristo y pasó a ser el Hijo primogénito de Dios. Y en ese momento Él liberó la vida divina. El Espíritu prometido en las Escrituras llegó a ser el Espíritu de realidad. Y desde ese momento surgió la iglesia. Y junto con la iglesia se dio inicio al reino de los cielos. Allí está la diferencia, hermano. El reino de Dios es el reino que va de eternidad a eternidad. Pero el reino de los cielos comienza con la iglesia y termina al final del milenio. Señor Jesús, Señor Jesús, ahora nosotros estamos en la iglesia. Como el Señor nos compartió en el mensaje número 2, nosotros estamos en la iglesia para cumplir la comisión divina, que es predicar
el evangelio del reino. Vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice así: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y Mateo 24, 14. Aquí está la comisión para nosotros. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros debemos tomar este versículo y entender algo. El Señor tiene una gran comisión para nosotros. Tiene una gran comisión para esta generación final. Es que nosotros podamos predicar el evangelio y de esa manera posibilitar, es decir, hacer real el deseo del corazón de Dios e introducir la manifestación del reino de los cielos. Para hablar de la manifestación del reino de los cielos, nosotros tenemos que tomar en cuenta tres asuntos. Tres asuntos que están relacionados al reino de los cielos. La realidad, la apariencia y la manifestación del reino de los cielos. La realidad del reino de los cielos la encontramos revelada en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Amén. En esos capítulos encontramos una revelación, el vivir del pueblo de Dios. Amén. Y los principios celestiales que rigen a aquellos que reinarán con el Señor. Amén. Pero el reino también incluye la apariencia. La apariencia del reino de los cielos es revelada en las parábolas de Mateo 13, ¿verdad? Cuando los asuntos allí mostrados, todo lo que es narrado en parábolas, ellos parecen consistentes, pero simplemente son una apariencia. Pero con relación a la manifestación, nosotros debemos entender que la manifestación es nuestro galardón. Es nuestro premio. Amén. Como vemos en el diagrama, ¿verdad? La manifestación del reino de los cielos es el milenio. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Amén. Dice así, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, la manifestación incluye una parte celestial. Eso lo encontramos en el versículo 6. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Esa parte celestial, ¿verdad?, está destinado para aquellos que han vencido, aquellos que guardaron el testimonio del Señor y fueron fiel hasta el final. Nosotros necesitamos comprender eso.
Necesitamos tener claridad, la importancia de permanecer fiel hasta el final. Amén. Pero el reino de los cielos también tiene en su manifestación una parte terrenal. Esa parte terrenal pertenece al pueblo de Israel, ¿verdad? El reino prometido, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Zacarías capítulo 8, versículo 20 al 23. Alabado sea el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra. Y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová. Y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces el pueblo de Israel se ha restaurado al final de esta era, y en la manifestación del reino, pero en la parte terrenal ellos ejercerán un sacerdocio. Amén. Y las naciones aprenderán de ellos a cómo servir a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. En aquel momento, amados, joven, todas las cosas que nos separan de Dios, todas las cosas que nos afligen, todas las cosas que nos limitan, desaparecerán. Y nosotros entraremos a una esfera celestial, donde estaremos en la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Ahí vamos a experimentar nuestra verdadera felicidad. Alabado sea el Señor. Solo que para poder entrar en la manifestación, en este tiempo, nosotros requerimos, ¿verdad? El Señor requiere de que vivamos una vida de iglesia adecuada. Una vida de iglesia que apunta a la realidad y no a la apariencia. Romanos 14, 17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero leer otra vez ese versículo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, la iglesia toda debería estar llena de esta realidad. Solo que todavía en nosotros hay una naturaleza contraria a Dios, una naturaleza que se opone a Dios, que es el viejo hombre que pertenece a la vieja creación, con su vida del alma. Y si nosotros no tenemos cuidado, si no permitimos que Dios trabaje en nosotros, este puede ser un gran obstáculo para nuestro crecimiento de vida, pero también un gran obstáculo para que Dios pueda hacer su voluntad en esta tierra. Alabado sea el Señor. Dios necesita, hermano, Dios necesita, joven, remover todas las cosas que no pertenecen a la realidad del reino de los cielos. Amén. Para poder nosotros tener claridad de este trabajo, Dios necesita iluminarnos. Personalmente pienso que este es el propósito o uno de los propósitos principales por el cual Dios nos está dando esta palabra. Porque Él necesita iluminarnos, necesita llevarnos a tocar la realidad, confrontando nuestra condición, nuestra motivación, removiendo de nuestro interior todo aquello que es impuro. Y quizás nosotros nos preguntamos qué es el obstáculo, qué es lo que Dios necesita remover. Dios necesita remover todas las cosas. Desde nuestra naturaleza caída, ¿verdad?
que fue afectada por el pecado hasta las cosas más íntimas, aquellas cosas que no provienen de Dios, toda esa satisfacción que no hallamos en Dios, todo aquello que nos separa de Él, que nos hace independiente de Él, que nos impide hasta el día de hoy cooperar con el Señor, Dios necesita removerla. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 31 al 33. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Entonces, fíjense algo. En este momento el Señor le dijo a Pedro que él había orado por él. Yo siento que el Señor está orando por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero Pedro también en sus palabras mostraba que él carecía del conocimiento de su condición. Como todos nosotros, Pedro quiere agradar al Señor, él quería cooperar con el Señor, pero él no conocía su condición. Y Dios tenía que iluminarlo, ¿verdad? Y en algunos momentos, amados, como el Señor nos compartió en el mensaje número 2, Él necesita remover. Necesita tomarnos como el trigo. Él quiere el trigo, ¿verdad? Él quiere el trigo. Pero cuando el trigo es tomado, Él viene con impurezas, con polvo, ¿verdad? Con cáscara. Entonces Él necesita moverlo, Él necesita limpiarlo, necesita purificarlo. Alabado sea el Señor. Necesitamos tener esta conciencia en nuestro vivir diario. El Señor necesita purificarnos. El Señor necesita remover de nuestro interior toda impureza. Alabado sea el Señor. Todo aquello que no pertenece a su naturaleza intrínseca. ¿Verdad? ¿Qué es la naturaleza intrínseca? Aquí yo quiero leer una definición. Es todo aquello que hace parte de su constitución y esencia. Lo que es propio e inherente al reino de los cielos, con su contenido intrínseco y propio de su naturaleza espiritual y celestial. Amén. Ok. Vamos a colocar un ejemplo. Imagínese que usted tiene 30 onzas de oro. 30 onzas de oro, cuyo valor en el mercado es de $80. Esas mismas 30 onzas, usted la toma y hace una moneda, pero coloca en ella el número 20. Ahora usted tiene una moneda y esta moneda tiene un valor legal, un valor comercial, ¿sí? Pero aparte de ese valor comercial, él tiene un valor intrínseco. Ese valor proviene de su naturaleza. ¿Qué queremos mostrar con este ejemplo? La realidad produce apariencia, es decir, produce una expresión, pero la apariencia no produce realidad. Dios está preocupado por nosotros y Él necesita que nosotros aprendamos a mirar nuestro corazón. Pablo dijo en 2 de Timoteo 3:5, ¿verdad? 2 de Timoteo 3:5, al escribirle a Timoteo, que él debía tener un cuidado, ¿verdad?, en la relación que él tenía con aquellos que tenían apariencia de piedad. ¿Apariencia por qué?
porque le faltaba el contenido, es decir, le faltaba la realidad. Es como cuando nos dice, allá va un cristiano, porque él se reúne, ¿verdad? Él lee la Biblia, pero hace falta realidad interior. La fuente de lo que él hace no es la vida divina. Señor Jesús, un ejemplo de alguien que está en la apariencia y no la realidad, son aquellos que dicen ser cristianos, pero no oran para tomar una decisión. Dicen ser cristianos, pero ellos no oran para tomar una decisión. Ellos son cristianos nominales, es decir, tienen el nombre de ser cristianos, pero no tienen la realidad. Dios espera que cuando invoquemos el nombre del Señor, nosotros podamos tener la realidad, ¿verdad? Fíjense que en Mateo capítulo 7 el Señor habló, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, porque ellos usaban de llamarse o de dirigirse al Señor como Señor, pero en su diario vivir, Él no era el Señor, es decir, no tenían la realidad, ellos no vivían para hacer la voluntad de Dios, y la fuente de lo que hacía no era la vida divina. Entonces el Señor necesita producir realidad en nosotros. Y cuando hablamos de realidad o cuando hablamos de apariencia, ella está relacionada al estado de nuestro corazón. Fíjense, el Señor nos está llevando, ¿verdad?, a que nosotros podamos revisar lo que está en nuestro corazón. Usted puede revisar en este momento lo que usted siente. ¿Qué siente usted cuando oye la palabra? ¿Qué siente usted cuando el Señor anuncia, verdad, que debemos predicar el Evangelio? ¿Qué siente usted? ¿Siente rechazo hacia los hermanos? ¿Siente rechazo hacia las autoridades en la iglesia, hacia sus tutores? ¿Qué está sintiendo? ¿Se siente aburrido en la iglesia? ¿O se siente hoy motivado a buscar más del Señor, a buscar más de su realidad? Es triste ver que muchos jóvenes, ¿verdad?, aun cuando estamos viviendo el final de los tiempos, ellos incluso tienen la osadía de decir que ellos son salvos, que quizás no reinen con el Señor, pero estarán en la Nueva Jerusalén. Quizás porque en su conciencia ya está cauterizada, es decir, ya perdieron la sensibilidad. Y por eso la palabra tiene que venir para despertar nuevamente el deseo de buscar al Señor. Amén. Vamos a buscar la realidad del reino de los cielos. Vamos a buscar la realidad, que estas palabras, que esta conferencia sirva para nosotros entrar a la realidad. Amén. Como el Señor decía en el mensaje pasado, no tomes en cuenta hoy tus experiencias pasadas. Levántate, arrepiéntete, vuelve tu corazón a Dios, clama al Señor porque todavía estamos a tiempo. Estamos dando una oportunidad, el Señor nos está dando una oportunidad para nosotros regresar nuevamente al camino que nos puede hacer esos vencedores. La realidad y la apariencia están relacionados al estado de nuestro corazón. Mateo capítulo 13, versículo 10 y 11, dice así: entonces acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábola? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces fíjense, en estos versículos, los discípulos se le acercan aparte y le hacen una pregunta al Señor. ¿Por qué tú hablas por parábola? ¿Verdad? Si nosotros leemos estos versículos, quizás digamos, bueno, el Señor está haciendo asesión de personas. A uno le habla una cosa, a otro le habla otra cosa. Pero la verdad no es así. La explicación está
en el versículo 13 en adelante. Dice así: por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, pero viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oye pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y con el corazón entienda y se convierta y yo lo sane. Entonces, ¿qué nos muestra estos versículos? Que el Señor sabía quién en su corazón, quién tenía espacio para su palabra y quién no. Porque Él conoce todas las cosas. Él conoce si nosotros amamos su palabra o no amamos su palabra. Si nosotros prestamos atención o no prestamos atención a lo que Él dice. Si lo valoramos. Nosotros vemos simplemente lo exterior. Podemos ver muchos jóvenes hoy involucrados, participando de actividades, ¿verdad? Involucrándose en asuntos, pero Dios está mirando realmente el corazón. Él está mirando si nuestra actitud hoy en la iglesia es el resultado de que en nuestro corazón hay espacio para su palabra. Si nuestra reacción, si nuestra obediencia en la iglesia es el resultado de haber recibido su palabra, entonces allí hay realidad. Si lo que hacemos en la iglesia no es el resultado de que la palabra encontró espacio en nuestro corazón, eso es simplemente apariencia. Alabado sea el Señor. Por eso el Señor ha insistido en este tiempo en hablarnos y decirnos, ¿verdad? En 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjense, aquí el Señor habla de amor. El amor que proviene de Dios, que es el resultado de esa experiencia de recibir la palabra en nuestro interior. Y para poder recibir la palabra, nosotros necesitamos limpiar nuestro corazón. Limpiarlo de toda insatisfacción, de todo aquello que está ocupando el lugar de Dios, de aquello que no nos permite contactarlo, aunque Él ciertamente está con nosotros, cuidando de nosotros, aunque Él ciertamente está insistiendo en nosotros. La realidad puede ser otra. La realidad es que aún nuestro corazón no logra penetrar en la realidad de estar con el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Y qué es lo importante de este versículo, hermano? ¿Qué queremos señalar con esto? Que Dios necesita que esta generación se consagre. Es una gran expectativa la que tiene Dios con la generación final, porque Él delegó en esta generación la responsabilidad, ¿verdad?, de introducir la manifestación del reino de los cielos. A diferencia de otras generaciones, estamos en el tiempo final, estamos en el tiempo de conclusión. Y Dios ha intensificado su hablar, ha intensificado su espíritu, su cuidado y su trabajar en nosotros a fin de que esto sea una realidad para nosotros. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Amados, necesitamos limpiar nuestro corazón. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que buscaron servirle a Dios pero sin realidad. Uno de ellos es Absalón. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 7. Absalón es uno de los hijos de David que nació en Hebrón. Y él
pasó por varias experiencias. Una de esas experiencias es la de matar a su hermano, Amón, por haber forzado a su hermana. Y luego él fue en decadencia, ¿no? Y llegó aquí en el capítulo 15 y trató de usurpar el reino de David, su padre. Entonces dice el versículo 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito negocio, que yo le haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué vemos entonces en este ejemplo? Vemos a Absalón, ¿verdad?, con una motivación impura. Él quería ocupar un lugar, ¿verdad?, pero carente de la realidad. Amado, esto es una palabra de advertencia para nosotros en la generación final. Dios ha prometido muchas cosas para nosotros. Sin embargo, esas cosas están reservadas para aquellos que aman su venida. Es decir, aquellos que han limpiado su corazón de toda motivación impura y que se han encaminado, ¿verdad?, a pagar un precio para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Pero hay algo más. Absalón robaba el corazón de los israelitas. Usted tiene, joven, amigos en la iglesia, hermanos. Usted necesita guardar su corazón y necesita guardar el corazón de esos que están a su lado. No quede en la iglesia sentado solo analizando lo que Dios quiere hacer, sino involúcrese, encamínese en la iglesia a cooperar con el Señor. Pero cuando usted se involucre, necesita tener una motivación pura, un corazón limpio, un corazón que ame a Dios, un corazón que esté genuinamente identificado con aquello que Dios quiere hacer. Que el Señor nos guarde, que nos guarde a todos nosotros para poder cooperar con el Señor de una manera genuina. Esto también tiene que ver con la realidad. La consagración, la fe, la fidelidad y la obediencia genuina dependen de nuestra experiencia con la palabra. Ok, Dios espera nuestra consagración. ¿Sí? Nuestra consagración a Dios no depende de lo que Él nos dé. No depende de lo que nosotros tengamos. Nuestra consagración depende de que Él ya efectuó una salvación por nosotros. Dios también necesita de esta generación fe, pero una fe genuina, una fe verdadera, la cual está fundamentada en la palabra de Dios. Dios espera de nosotros fidelidad y Dios espera de nosotros obediencia. Pero todo esto depende de nuestra experiencia con la palabra. Es decir,
depende de la revelación subjetiva. Porque hay muchas cosas que se oponen a Dios. Van a surgir muchas cosas e incluso personas que van a llevarlo a considerar que usted no se consagre a Dios. Pero la respuesta que usted le dé a Dios debe ser el resultado de que usted ama a Dios, ama su venida y ama su palabra. Es su respuesta, es su consagración, es su obediencia, es su experiencia con lo que Dios ha colocado en sus manos. Alabado sea el Señor. Vamos a leer Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 16. Aleluya. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Vamos a dejarlo hasta allí. Fíjense, estos pastores, se le aparecieron unos ángeles, los ángeles anunciaron del nacimiento del Señor, y ellos apresuradamente entraron a Belén, encontraron a María, y a todos los que estaban allí ellos comenzaron a contar uno por uno las cosas que habían acontecido y cómo los ángeles habían anunciado el nacimiento del Señor. Pero mire la reacción de las personas que estaban allí en el versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Amén. Es como cuando estamos en una conferencia. Es como cuando estamos en una reunión. El Señor habla con nosotros y nosotros nos maravillamos. ¡Qué mensaje! ¡Qué palabra! Pero María tuvo una actitud diferente. Ella no solo se maravilló. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María no simplemente se maravilló. Ella tomó la palabra, creyó en la palabra y la guardó en su corazón, meditándola en su corazón. Amados, jóvenes de la generación final, Dios espera que en este tiempo nosotros podamos también guardar su palabra. ¿Dónde? En nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Hechos capítulo 16, versículo 11 en adelante. Alabado sea el Señor. Dice: zarpado pues de Troa, vinimos rumbo directo a Samocracia y en el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y tuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían unido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ellas para que estuviesen atentas a lo que Pablo decía. Entonces yo quiero hacer una relación de Hechos capítulo 16 con Lucas capítulo 2.
Ya en el capítulo 13 de Mateo nosotros vimos que hay personas que no tienen espacio en su corazón para recibir la palabra. Y vimos la importancia de limpiar nuestro corazón. Pero cuando limpiamos nuestro corazón y nosotros creemos en la palabra que Dios está hablando, entonces nosotros vamos a recibir esa palabra y la vamos a guardar en el corazón. Y cuando esa sea nuestra actitud, entonces Dios va a poder abrir nuestro corazón para revelarnos su palabra. Esta es la base, hermanos, para la obediencia genuina. Esta es la base para la fe genuina. Esta es la base para nuestra consagración. Que nosotros podamos verdaderamente amar la palabra de Dios en este tiempo final. Alabado sea el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios espera algo de nosotros. Dios espera hallarnos fieles. Alabado sea el Señor. Fieles no a una actividad, fieles a la palabra de Dios, porque hemos creído en la palabra de Dios. Apocalipsis 17, 14. Alabado sea el Señor. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Alabado sea el Señor. Nosotros somos los llamados del Señor, pero también queremos ser los elegidos del Señor, porque hemos sido hallados fieles. Amén. Alabado sea el Señor. Amados, la Biblia nos muestra que la recompensa está íntimamente unida a los vencedores. Simplemente que hay un concepto errado entre los cristianos con relación al galardón, con relación a la recompensa. Por eso hay dos escuelas, ¿verdad? La escuela calvinista. ¿Qué enseña la escuela calvinista? Ellos creen que la salvación es eterna, que no se pierde la salvación. Mas cuando la Biblia habla de la pérdida del galardón o la pérdida de la recompensa, entonces ellos aseguran que esa persona ni siquiera era salva. Eso no es verdad. Eso es un concepto errado. Ellos creen en la predestinación pura y simple de Dios. Por eso no hay empeño para predicar el Evangelio. Porque quien está predestinado, de alguna forma, él será salvo. ¿Sí? Entonces, el Señor no tenía, ¿verdad? Como el hermano nos habló en el mensaje pasado, no había la necesidad de anunciar el Evangelio. El Señor no tenía que recorrer las aldeas, las ciudades, porque simplemente las personas iban a ser salvas de alguna manera. Oh Señor Jesús. Entonces no hay incentivo, amados. Este concepto produce un efecto contrario para los hijos de Dios. Ya no hay ningún incentivo de vivir una vida estricta para hacer la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús. La segunda escuela es la escuela arminiana. Ellos creen que después de que una persona es salva, esa persona puede caer. Si por alguna razón alguien cae, ya esa persona perdió la salvación. Y hay un buen número de cristianos y hay un buen número de jóvenes que creen, que dan valor, dan crédito a este concepto. Nosotros queremos decirle en esta conferencia, amado joven, la salvación de Dios es eterna. Amén. La salvación de Dios es eterna. Amén. Esta interpretación acaba por crear mucho prejuicio con relación a las experiencias
de nuestro vivir, de nuestra vida humana. Amados, porque no hay infalibles, no hay quien no se equivoque, no hay quien no peque, que no cometa errores, no lo hay. Alabado sea el Señor, oh Señor Jesús. Entonces, cuando ellos leen Romanos 9, ellos creen en la elección de Dios. Romanos 9 nos habla de que Dios tiene vasos de misericordia, ¿cierto? Y esos vasos de misericordia, ellos aseguran que Dios los creó, uno para vasos honrosos, otros para vasos útiles, según la elección de Dios. Y aunque la elección de Dios es real, ese principio necesita ser equilibrado. ¿Cómo es equilibrado? Con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, la elección de Dios es según la presciencia de Dios. ¿Sí? Dios es eterno, ¿verdad? Eso significa que Él no está limitado como nosotros al tiempo y espacio. Él puede ir al pasado, puede estar hoy con nosotros, pero está en el futuro. Nosotros todavía no hemos llegado el día de mañana, pero ya Él sabe qué vamos a hacer mañana. Entonces, la elección de Dios es según su presencia, su presciencia. Es decir, Él ve nuestro corazón. Él ve nuestro corazón. Oh Señor Jesús. Aleluya. Aquellos que aseguran que la salvación se pierde, quieren marcar una diferencia. Esta diferencia la quieren marcar con aquellos que viven estrictamente para hacer la voluntad de Dios, con relación a aquellos que no quieren saber nada, que viven una vida pecaminosa y viven una vida egoísta. Entonces ellos quieren marcar una diferencia entre esas dos experiencias, esos dos tipos de cristianos. Aquellos que viven estrictamente para hacer la voluntad de Dios y aquellos que por alguna razón no viven para hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Entonces, cuando ellos predican, ellos dicen, si usted vive una vida estricta para hacer la voluntad de Dios, usted ganó la salvación. Pero si usted no vive para hacer la voluntad de Dios de manera estricta, usted perdió la salvación. Ese no es el concepto correcto de la Biblia. El concepto correcto de la Biblia es que la salvación es eterna. Eso está en Juan capítulo 10, versículos 28 al 29. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Alabado sea el Señor. ¿Dónde está la diferencia? Está en la recompensa. Nuestra salvación es eterna, pero nosotros podemos ganar la recompensa o perder la recompensa, ¿sí? Y el concepto de la recompensa, de la retribución o el galardón está permeado en toda la Biblia. Por ejemplo, Mateo 16, 27. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El pago aquí es de acuerdo al concepto de la recompensa. Mateo 25, versículo 21 en adelante. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el versículo 30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces estos versículos nos muestran que la recompensa o la pérdida de esa recompensa es según la fidelidad de Dios. Amén. Dios espera que esta generación santa sea hallada fiel. Amén. Segunda de Corintios 5, versículos 9 y 10. Dice así, por tanto procuramos también o ausente o presente serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces aquí dice que todos vamos a compadecer para recibir. Esa palabra recibir implica el concepto de la recompensa o el galardón. Y Apocalipsis 22:12, el último capítulo de la Biblia, reafirma el concepto de la recompensa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según seas sus obras. Alabado sea el Señor. Y Primera de Corintios 3, del 13 al 15, nos confirma que la salvación no se pierde. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces estos versículos nos muestran claramente el concepto de la recompensa y reafirman que nuestra salvación no se pierde porque nuestra salvación es eterna. Amén. Alabado sea el Señor. Amados, nosotros somos la generación final. Dios nos colocó en un tiempo privilegiado, en un momento único, un momento de gran expectativa para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, amados? Porque ahora Dios quiere concretar su plan, su deseo. Él quiere traer para nosotros la realidad e introducirnos en la manifestación de su reino. Amén. Pero la generación final necesita amar la venida del Señor. Segunda de Timoteo 4:8 dice que el galardón o la corona, ¿verdad?, está reservada para todos aquellos que aman su venida. Entonces, si nosotros queremos entrar en la manifestación del reino de los cielos, debemos ser aquellos que aman la venida del Señor. Y aquellos que aman la venida del Señor necesitan cambiar su actitud dentro de la iglesia. Pasar de una condición de pasividad a una condición donde ellos aman la venida del Señor, cooperan con el Señor y sirven diligentemente al Señor. Amén. Aleluya. Dios en este tiempo, para garantizarnos, ¿verdad?, que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, Él nos trajo a una condición, la iglesia en Filadelfia. Amén. ¿Verdad?, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 12. No lo vamos a leer,
Simplemente quiero mostrar que la iglesia en Filadelfia, ¿verdad?, en su condición, presenta condiciones básicas. Ella tiene poca fuerza. ¿Qué significa que tiene poca fuerza? No es un movimiento en masa, ¿verdad? Nosotros no somos un poder, no somos una organización, no poseemos poder político ni económico. Filadelfia tiene dos características. Ella guarda la palabra del Señor. Es decir, aprecia la palabra, da valor a la palabra del Señor y no niega el nombre del Señor. Amado, debemos amar la palabra. Esa es la característica de la iglesia en Filadelfia. Aleluya. Por tener esta característica, Dios abrió una puerta para la iglesia en Filadelfia. Y esa puerta abierta para la iglesia en Filadelfia representa, por un lado, una oportunidad de oro para ser vencedores. Aleluya. Amados, si nosotros preservamos esta condición, la puerta abierta nos va a conducir al reino. Pero por otro lado, esta puerta abierta representa la palabra profética, la palabra que ahora nos da dirección, que nos conduce a esta realidad. Alabado sea el Señor. La iglesia de Filadelfia es representada en la Biblia por Sión. Segunda de Samuel 5:7 dice así: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Sión era una ciudad que David conquistó, ¿verdad? Porque estaba en manos de los jebuseos y él la conquistó y construyó en esa ciudad su palacio, hasta que Salomón construyó el templo, ¿verdad? Entonces Sión representa a la iglesia en Filadelfia. Pero por otro lado, la fortaleza de Sión representa a aquellos que aman la venida del Señor y aquellos que luchan por los intereses de Dios. Es decir, representa a los vencedores. Los vencedores tienen una característica. Ellos viven para hacer la voluntad de Dios. Esa es la característica principal de aquellos que vencen. Viven para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es vivir para hacer la voluntad de Dios, hermano? Como dijimos al principio, el reino de Dios solo podrá venir cuando la iglesia predique el evangelio. Esta es nuestra comisión. Entonces vamos a leer Isaías 40, versículos 9 al 11. Porque esta es la responsabilidad de la generación final: anunciar el evangelio del reino. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ven aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y sus brazos señorarán. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevarán los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Entonces, estos versículos nos muestran cuál es la comisión de Sión, cuál es la comisión de la iglesia en Filadelfia y cuál es la comisión de aquellos que quieren reinar con el Señor. Es anunciar el evangelio del reino. Y para anunciar el evangelio del reino, el Señor nos dio, hermanos, herramientas. Nos dio el canal del Instituto Vida para Todos. El canal Cesarea de Filipo y el canal Obra Occidente. Alabado sea el Señor. ¿Para qué es eso? Para que la palabra de Dios pueda llegar al mayor número de personas.
Nosotros necesitamos orar por nuestro país para que el Señor pueda abrir las puertas y pronto podamos tener literatura para poder llevar la palabra escrita a la persona. Tenemos la red de cuidado y los grupos de apacentamiento, y Él puede orar por usted y Él avanza joven. Somos la generación final. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotros. Y Él quiere producir en esta generación la manifestación del reino de los cielos. Dios le bendiga. Jesús es el Señor. Amén, maravillosa palabra. Le damos gracias al Señor Amén. por nuestros profetas que nos muestran el camino a seguir. Sí, Esta palabra cierto. ha sido maravillosa, de verdad que vino a sacudir nuestras vidas. Amado joven, espero que tú también hayas sido sacudido con esta palabra. Sobre todo el saber que tenemos una salvación que es eterna. Cierto. Valde. Y esa salvación es lo más valioso que el Señor nos pudo dar. Amén. Pero también tenemos que esforzarnos por un galardón. Porque Amén. hay un galardón que el Señor nos tiene preparado, pero ese galardón sí lo podemos perder. Sí, lo podemos perder. Entonces, bueno. Ciertamente. Amén, amén. Amén. Ciertamente podemos perder este galardón. Sí. Pero estamos en esta carrera, tenemos compañeros, tenemos la palabra profética más segura que nos alumbra en estos tiempos de densas tinieblas. Aleluya. Sí, amén. Gracias al Señor por eso. Lo cierto es que debemos salir convencidos de que ese galardón es nuestro. Que nadie tome tu corona, dijo el Señor. Y esa corona es nuestra, ya está en nuestra propiedad. Solo tenemos que guardarla hasta el final. Amén. Aleluya. Sí, amén. Y para guardarla necesitamos estar activos, necesitamos activarnos. ¿Por qué? Porque esta palabra vino a sacudirnos. Aleluya. Así que deja de estar pasivo, ya necesitamos armarnos de valor y comenzar a experimentar esta palabra que nos viene a mostrar el Señor a través de sus profetas. Y uno de ellos de poner en práctica esta palabra es con este proyecto de Puedo orar por usted. Amén. En tu localidad, amado joven, anímate, anima a los demás hermanos a salir. Si tienes la camiseta, póntela. Si no, usas tus redes sociales, tus estados de WhatsApp, Instagram, Facebook, plataforma de YouTube. En todas, llénalas y pon simplemente Puedo orar por usted y el Señor hará el resto. Amén. Pero necesitamos activarnos. Con esta palabra necesitamos estar activos. Esta palabra vino a sacudir nuestras vidas. Aleluya. Sí, amén. Sí, no tengas temor en colocar en tu estado Puedo orar por usted. Estamos seguros de que alguna persona, algún joven, algún amigo te escribirá y te dirá, sí, ora por mí. Y esa es la oportunidad que el Señor dará para que tú puedas orar por esa persona y esa persona pueda ser ganada para el Señor. Qué maravillosa experiencia Puedo orar por usted. También les recomendamos, amados jóvenes, el reto de que subas una porción de un himno, el que más te haya gustado. Puede ser una frase del himno, puede ser un tramo cantado, como tú quieras. Súbelo en las redes sociales, menciona el canal Obra Occidente en Instagram y estarás participando por una camisa como esta de la generación final. No te Aleluya. pierdas esta oportunidad, participa desde ya si no lo has hecho y tendrás la oportunidad de ganar esta camisa. Amén. También ayer se estrenó el video del voto Obra Occidente. Recuerda que necesitamos ser jóvenes activos en el mover del Señor. Y también participando de este voto de obra, estamos participando con el avance y el mover de Dios en este tiempo. No solamente el Señor vino a sacudir nuestras vidas, sino que también necesitamos participar. Y una manera de participar con nuestros hermanos, con el trabajo que se está llevando a cabo a nivel regional y a nivel nacional e internacional, necesitamos participar activamente de este voto
Obra Occidente. Recuerda que cada granito cuenta y el Señor cuenta con nosotros, la generación final. Aleluya. Aleluya. Seguimos disfrutando del siguiente mensaje. Mañana nos toca el mensaje número 4. Trae el mismo corazón, el mismo sentimiento y nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga. Jesús es el Señor.